Buenos días, compartimos el reporte número 67 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las nuevas recomendaciones. 2.669 son los casos confirmados en la Argentina, se han sumado en las últimas 24 horas 98, generando una tasa de incidencia de 5.38 casos cada 100.000 habitantes. El 51% afecta a los varones, 49% a las mujeres, con una edad promedio de 44 años. Tenemos 122 los casos fallecidos acumulados, con una tasa de letalidad del 4,5% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 2,7 casos fallecidos cada millón de habitantes. La edad mediana es de 71 años y 71% de los casos fallecidos corresponden a varones. 32% de los casos confirmados están relacionados a un antecedente de viaje, el 35,7% está relacionado a un contacto estrecho con pacientes con COVID y el 16,8% se relaciona con transmisión comunitaria que se observa en el área metropolitana, Buenos Aires, en Chaco y en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. A su vez tenemos una transmisión local en conglomerados, en Santa Fe, Córdoba y en Río Negro, en Ciudad Capital, en Santa Fe, Rosario Rafaela, en Ciudad Capital de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto. 22 son las provincias que han sido afectadas con casos confirmados en nuestro país, no poseen casos Formosa y Catamarca. Los pacientes que tenemos internados en unidades de terapia intensiva ascienden a 126, 666 ya son los pacientes que han sido dados de alta, lo cual representa el 24,5% del total. 505 de estos pacientes han sido dado de alta de manera definitiva y el resto ha sido dado de alta de manera transitoria. 22.310 los casos que han sido descartados en un 97,8% en base a los exámenes de laboratorio y el porcentaje restante por no reunir criterios epidemiológicos para ser definidos como un caso sospechoso. La cantidad de test de diagnóstico que se han realizado en la Argentina asciende a 28.650, 2.193 realizados en las últimas 24 horas en la cadena, el grupo de laboratorios, 142 públicos y privados que tenemos en nuestro país. Esto lo que nos da es una relación de 631 test cada millón de habitantes en Argentina y el porcentaje de positividad acumulado que llevan estos test asciende a 10,86%. Esta situación de casos confirmados se da en un contexto en el cual a partir del día de ayer la definición del caso sospechoso en nuestro país, a partir del análisis que ha hecho de la información epidemiológica actual, nuestro Ministerio de Salud ha tenido algunas modificaciones. La definición consta de un criterio inicial en el cual una presencia de fiebre de 37,5 grados acompañada por tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria o la presencia de reducción en el olfato y en el sabor, anosmia, digeusia, puede ser considerada como caso sospechoso siempre y cuando vaya acompañada en los últimos 14 días de un viaje al exterior, un contacto con un paciente de COVID o el hecho de ser residente o haber tenido una estadía en las zonas de transmisión comunitaria que comentamos. También la definición de caso sospechoso aborda aquellas neumonías que sufren los pacientes y no tienen una etiología determinada. Hacemos también hincapié que en la presencia, como otro criterio, de esta reducción en el olfato o en el sabor, anosmia, digeusia, de reciente aparición, que no tenga una etiología determinada, también tiene que ser tenida en cuenta y si aparece de manera súbita y aislada, la conducta es tener 3 días de aislamiento y a partir de ahí, con la consulta, realizar un análisis de laboratorio que es una reacción en cadena de polimerasa. Con respecto al personal de salud, el personal de salud y esencial que tenga síntomas como fiebre acompañado de 2 o más de los síntomas que habíamos hablado anteriormente, como es el dolor de garganta, la tos, la dificultad respiratoria, junto a la anosmia o digeusia, también tiene que ser considerado. Puede suceder que el personal de salud no tenga fiebre, pero sí tenga 2 o más de los síntomas que recién comentamos, con lo cual para este grupo, en esta condición, también como dijimos anteriormente, se debe indicar
a pesar de la presencia de fiebre, el aislamiento durante 3 días y al tercer día la realización del test de laboratorio reacción en cadena de polimerasa. Esta situación nacional se observa en un mundo con más de 1.991.000 casos, 130.000 fallecidos, y en América más de 707.000 casos y 30.245 fallecimientos. Seguimos con las camas de terapia ocupadas en forma estable, 126, aumentando el número de personas recuperadas, 666, y en el contexto de un aumento de la descentralización y del número de test por millón, que ya son 631 por millón de habitantes, queríamos hacer un comentario especial en relación al personal de salud, de las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. De esos 374, 33% tienen un antecedente de viaje y en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones de salud, esas investigaciones no se registran en conclusiones directas desde el sistema de vigilancia en salud, sino que la investigación es cualitativa y se están llevando adelante en varias provincias, en La Rioja, en Río Negro, en Ciudad de Buenos Aires y en Chaco, donde se presentaron estas situaciones desde el inicio de esta situación epidemiológica, y se van a publicar en el boletín epidemiológico con más detalle. En este contexto, de los 371 casos confirmados, hubo 3 fallecidos notificados como personal de salud en el sistema de vigilancia, uno en La Rioja, uno en Chaco y uno en Río Negro, y en las conclusiones en relación a esta investigación, a las conclusiones preliminares, se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones, y eso tiene como explicación que el equipo de salud, que los trabajadores y las trabajadoras de salud trabajan en diferentes instituciones, en diferentes sitios, en más de un sitio. La principal vía de transmisión, inclusive dentro del equipo de salud, es la horizontal. Eso significa que la transmisión es entre el personal de salud y no el 100% a partir de un paciente confirmado con COVID. Y hay otra información, que es un poco lo que venimos diciendo siempre, para el personal esencial, incluyendo a los trabajadores y las trabajadoras de salud, que al tener síntomas, si hay alguien que tiene alguno de los síntomas que puedan incluirse en la definición de caso, quedarse en casa, contactar al sistema de salud, pero no asistir al trabajo, porque hay personas que concurren a trabajar con síntomas, y esa es una situación de riesgo para iniciar la transmisión en cualquier lugar de trabajo, incluyendo los centros y las instituciones de salud. Entonces, como recomendaciones, fortalecer el cumplimiento del distanciamiento social y de las pautas de cuidado, tanto para el personal de salud, para el equipo de médico, enfermera, las personas que prestan cuidado a los pacientes, kinesiología y todo el equipo, como para todos los trabajadores de la institución, aunque no tengan contacto directo con los pacientes, y por supuesto por parte de la institución, las jurisdicciones y con apoyo del nivel nacional, fortalecer las recomendaciones de uso de equipo de protección personal en función de cada una de las actividades y los riesgos, y su uso adecuado es muy importante. En el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas y habituales en el marco de la pandemia, muchas consultas tenemos sobre este tema, y muchas personas que por ahí no se animan a consultar, y es por eso que en este reporte vamos a hablar de sexo seguro en tiempos de COVID. Bueno, como todos sabemos, a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal oral.
Ya a esta altura todos sabemos, y lo venimos repitiendo todos los días, que el distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Es importante también, decíamos, evitar los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Y es importante también lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado, incluso aunque no haya sido compartido con otras personas. Hay que recordar también que el preservativo es una medida que es altamente efectiva para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual y además previene los embarazos no intencionales. Y también es importante recordar que hay algunas infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis B, que podemos prevenirlas con vacunas que hoy están en nuestro calendario nacional de vacunación. Y recordemos también que las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral y que mantienen una carga viral indetectable no pueden transmitir el virus a otras personas por vía sexual. Es muy importante que vayamos compartiendo información a medida que la vamos teniendo, vamos aprendiendo día a día y se va investigando día a día lo que sucede en relación a este virus, su forma de transmisión, y en este aislamiento social preventivo obligatorio también va surgiendo situaciones y dudas en relación a la cotidianeidad y bueno, un poco nuestra función también es ir compartiendo información para transitar este aislamiento social preventivo obligatorio de la manera más segura posible. Muchas gracias.